Sean todos bienvenidos, amados Sajín, amadas Sahayot, a una transmisión más que el Abacadosh nos permite venir delante de su presencia y delante de cada uno de todos los que están atentos a la transmisión que estamos llevando sobre el desarrollo del libro de Jueces, es decir, el Sefer Shoftim. Queremos dar la cordial bienvenida de parte de la Keilah Eye Asher Eye, con el propósito de que usted se sienta acogido no solamente por la Keilah, sino que por los brazos del Eterno, por los brazos del Abacadosh, quien es el principal en este preciso momento, pues que nos acoge bajo la sombra de sus alas, como lo dice su palabra, y queremos pues darle continuidad al tema, sabiendo y reconociendo que el único que nos guía por el camino de la verdad es a través del Ruach Kadosh. Así es que clamamos al Abba para que sea su Ruach Kadosh, su Santo Espíritu, el que nos ministre en esta oportunidad con la enseñanza que estamos realizando de su palabra. El tema que estamos estudiando es el primer matrimonio fallido de Sansón. Y empezamos el Perek 14 y es el que le vamos a dar continuidad en esta oportunidad como segunda parte, donde Sansón busca a una esposa filistea. Vamos a hacer una breve remembranza, ya que la semana pasada pudimos nada más avanzar 3 pasuk del capítulo 14, es decir, del Perek 14, el cual dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo que había visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, por lo tanto que él estaba solicitando, rogando prácticamente a sus padres para que la tomaran por mujer para él. Su padre y su madre prácticamente le respondieron diciendo que si al caso él no había encontrado mujer entre las hijas de sus hermanos, en esta expresión se refería sus hermanos dentro del gremio, si lo queremos entender así, de los israelitas. Más sin embargo, le hacen ver que para ellos es importante que pueda buscar entre los mismos israelitas una persona a la cual él pueda tomar como mujer, y no una mujer que esté en medio de los filisteos incircuncisos, como ellos lo tildan. Más sin embargo, Sansón prácticamente le dice a su padre que quiere que tome a esa mujer a la que él ha visto porque ella le agrada. Ese fue el tema que desarrollamos o los puntos que tocamos, los cuales desarrollamos en el estudio de la semana pasada. Y hoy vamos a darle continuidad a la segunda parte, la cual está denominada la voluntad del Abacadosh detrás de las escenas del deseo de Sansón de casarse con la mujer filistea. Pasemos entonces a leer el pasuk 4 y dice de esta manera: mas su padre y su madre no sabían que esto tenía o venía, este querer que había nacido en Sansón, había un propósito del Abacadosh, porque él buscaba la ocasión contra los filisteos, es decir, el padre buscaba como una oportunidad contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos eran los que dominaban sobre el pueblo de Israel. Recuerde de que estuvieron bajo esta opresión prácticamente durante 40 años. Entonces, veamos cómo se muestra en el resto de este capítulo
Algo muy importante, y si lo queremos ver desde este punto de vista, algo bueno que salió al final de este matrimonio, porque al final Sansón, o los padres mejor dicho, le concedieron a Sansón el que se pudiera casar con esta mujer filistea, la cual él había escogido. Entonces, al final de este matrimonio impío, prácticamente, muchos filisteos fueron muertos a consecuencia de esta relación. Fueron quitados del balance de sus intentos de dominar a los israelitas, o sea, de seguirlos manteniendo en opresión. El intento que manejaba el padre sobre esta situación tuvo resultado, mas sin embargo, nada de eso justificaba las acciones que Sansón o las decisiones que Sansón había tomado. Aunque el padre muchas veces puede hacer que lo malo del hombre sirva para sus propósitos, mas sin embargo, jamás se va a justificar el mal que el hombre hace ante las situaciones reales del diario vivir. Pero veamos entonces en esta parte el por qué el padre busca la ocasión de que Sansón pueda poner los ojos sobre esta mujer filistea. Al cumplir este propósito que el padre tenía, no hizo a un Sansón reacio que persiguiera a una mujer filistea para el matrimonio única y sencillamente, no. El padre permitió que Sansón hiciera lo que él quiso hacer, porque el acto que se iba a llevar a cabo en sí mismo de por sí ya era pecaminoso. Más sin embargo, el abacadosh lo permitió por razones que incluían prácticamente la vida de Sansón y por razones de una gran escala, la cual iban a tener un propósito. Es decir, alguien el día de hoy podríamos decir, podría justificar su deseo de casarse con alguien que no es cristiano, por ponerlo como un ejemplo, debido a que confían en que en algo bueno, o mejor dicho, algo bueno va a salir de esa relación o de ese matrimonio, tal como un compañero cristiano, digámoslo así, venga a los pies del Mesías. Es decir, las cosas podrían resultar de ese modo, pero aun cuando el padre utilizó el matrimonio de Sansón con esta mujer filistea, todo esto llegó a costarle mucho a Sansón. ¿Por qué? Porque él estaba rompiendo leyes, él estaba haciendo algo que ni siquiera lo consultó con el abacadosh. Entonces, hay que tomar muy en cuenta que no importa qué tanto bien o qué tan bien el padre pueda sacar de las cosas malas que hagamos, sino que el padre puede siempre sacar más bien de nuestra obediencia y nosotros mismos experimentamos mucho menos dolor o los problemas que las circunstancias nos van a llevar. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos cosas que van en contra de lo establecido por el Padre. Y es ahí donde, cuando cometemos ese tipo de errores, es ahí cuando el Padre nos somete a una prueba más difícil, de más dolor y de mayor consecuencia para las vidas cuando desobedecen al Todopoderoso. Pero continuemos entonces con la lectura. Pasemos al Pasuk 5
Y en este relato vamos a leer desde el 5 hasta el 9 y vamos a encontrar cómo Sansón mata a un león y come miel silvestre, aún sabiendo, más sin embargo, él ya sabía, mejor dicho, que él no tenía que comer nada que estuviera contaminado. Recuerden que el padre desde antes de su nacimiento había dado las normas y los estatutos de los cuales él debería de abstenerse. Pero veamos lo que dice la lectura. Y dice de esta manera: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí que un león joven que venía rugiendo hacia él, o sea, se encontraron con un león y prácticamente este león los iba a atacar. Entonces, dice el 6, y el Ruaj de Yahweh vino sobre Sansón, o sea, el espíritu del Padre vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Es decir, la apariencia de Sansón no era algo así que se mirara fortachón, que fuera un gran músculo, si lo queremos entender así, sino que al momento de actuar era que el Padre permitía que su Ruaj Kadosh, o sea, el Santo Espíritu, descendiera sobre él y pudiera él tener la fuerza que él necesitara para poder enfrentar la situación a la cual en ese momento él tenía que afrontar. En esta oportunidad, dice la lectura, que vino a él el león y lo despedazó como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, o sea, ninguna arma que le permitiera defender, sino que simple y sencillamente sus puras manos, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre, es decir, no se los contó lo que había sucedido ni lo que había él hecho con este león. Más sin embargo, dice la lectura, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, o sea, se cayeron bien. La mujer filistea con Sansón se atrajeron, si lo queremos entender así. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y se había formado un panal de miel. Ese panal de miel se había formado sobre el cuerpo muerto del león. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Es decir, Sansón vio el panal de miel y él agarró el panal de miel, dice la lectura, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también de comer a ellos, mas no les contó que había tomado aquella miel del cuerpo del león que estaba muerto. Recuerden, amados Sajín, que dentro de las normas que el Abacadosh le había establecido a Sansón y a los padres, era que él no tenía que comer nada ni contaminarse ni con humanos ni con animales muertos. Él no tenía que contaminarse. Pero dice la palabra que llegaron a las viñas de Timnat y fue Sansón dedicado al Abacadosh, dedicado al Padre, por medio de un voto, por medio de un nazareo. Esto lo hemos visto en la lectura del Sefer Shoftim, el que estamos estudiando, en el capítulo anterior, o sea, en el capítulo 13,
y versos, o sea, Pasuk 4 y 5, que son las citas bíblicas, que son las porciones bíblicas donde el Abacadosh le describe a los padres el nazareo al que este niño desde su creación, desde su concepción, mejor dicho, iba a ser sometido. Es decir, que no tenía nada que ver con ninguna forma de ninguna figura muerta, ni tenía que ingerir productos de la uva, si se recuerda las instrucciones. Más sin embargo, para hacer un breve recordatorio, vámonos a lo que está establecido en la Torá. Vámonos al Sefer Bamidbar, que es el libro de Números, capítulo 6, versos del 3 al 8. Es decir, el Perek 6 y Pasuk 3 al 8, para que podamos leer lo que la Tanaj o la Torá específicamente establece bajo las normativas que el Abacadosh había dejado establecido a través de este libro que se lo dio a Moshe. Y dice así: se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento hacia Yahweh. Será santo, será Kadosh, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartara para Yahweh, no se acercará a persona muerta, oiga, ni aún por su padre, es decir, así se muera su papá, así se muera su mamá, o cualquier hermano o cualquier hermana, no podrá contaminarse cuando ellos mueran, porque la consagración es para el Abacadosh y tiene sobre su cabeza. Por lo tanto, todo el tiempo de su nazareato será Kadosh para Yahweh. Sansón prácticamente, esto es lo que la palabra establecía en la Torá. Entonces Sansón prácticamente estaba peligrosamente cerca de un problema o de un compromiso muy significativo cuando él ingirió la miel que se había generado por las abejas que habían hecho el panal sobre el cuerpo muerto del león. Veamos entonces lo que podemos comentar de esta historia. La lectura que hicimos a través del Sefer Shoftim dice de que él, Sansón, despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Aunque Sansón prácticamente coqueteó, si lo queremos entender así, con el compromiso que había adquirido con el hecho del matrimonio que eminentemente iba a realizarse con esta persona de la hija de los filisteos, y de las piñas que habían en Timnat, él aún tenía a pesar de todo esto, él aún tenía una milagrosa fuerza debido a que el Ruach Kadosh descendía sobre él. Y eso fue lo que sucedió cuando se enfrentó al león. Si ese león le rugió cuando lo vio, cuando se encontraron, prácticamente es como que si el león estaba buscando continuamente a quien devorar. O sea, usted sabe, un león, ¿verdad? Ve a una persona y le ruge. Entonces, esta situación nos encuentra
solos entre las viñas de los filisteos, o sea, él iba por ese sector. Cuando de repente, donde está nuestra esperanza, allí se genera muchas veces el problema. Y ojo con eso, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De la forma como cada uno de nosotros vamos a actuar en circunstancias que muchas veces esperamos obtener una respuesta, esperamos obtener alguna forma de alguna petición que se haya presentado ante el Padre, esperamos poder encontrar una respuesta. Pero en ese momento es ahí donde nuestros pies Él es más veloz que nosotros, porque muchas veces nosotros no estamos peleando en nuestras fuerzas, sino que tenemos que reconocer que el Padre es el que pelea por nosotros. Estamos naturalmente nosotros desarmados, porque en nuestras manos son débiles y languidecen, pero cuando el Ruach Kadosh, el Espíritu Santo, desciende sobre nuestras vidas, es en esos momentos en los cuales nosotros podemos hacer las cosas correctamente. Sí, porque el Abba Kadosh, recuerden, es el que pelea por nosotros. Cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas, muchas veces las cosas no salen bien, pero si usted y yo depositamos la confianza en el Abba Kadosh, entonces Él viene y obra sobre nuestras vidas. Entonces, ante esta situación, ¿quién se nos puede oponer? ¿Habrá algún león más fuerte que el Abba Kadosh que no podamos nosotros resistir en aquel momento que esté contra nosotros? Esa es una inquietud para reflexión de cada uno de nosotros, que tenemos que aprender a tener esa fe, esa convicción de que es el Abba Kadosh el que pelea por nosotros, y es a través de su Ruach Kadosh que hace que descienda sobre nosotros, porque Él quiere venir sobre nosotros. Muchas veces somos nosotros los que por nuestra incredulidad no dejamos que el fluir del Ruach Kadosh sea sobre nuestras vidas. Entonces damos el poder para algo que relativamente no es más importante que el desplazar a los leones. El Ruach Kadosh muchas veces viene sobre nosotros para darnos poder, para vivir para el Todopoderoso, para que nosotros podamos hacerlo de la forma correcta y para poder decirles a otros sobre ese Mesías que vive en nuestras vidas y que de una u otra forma Él obra sobre nuestras vidas, y obra efectivamente siempre y cuando nosotros creamos, confiemos y seamos obedientes. Recuerde que esas es las 3 pautas para la fe: creer, confiar y obedecer, sabiendo que es a través del Ruach Kadosh el que nos guía por el camino de la verdad. Pero continuemos entonces con la lectura. Y dice la lectura que hicimos que cuando Sansón se encontró con ella y se vieron, ambos simpatizaron. Ella le agradó a Sansón. Esto prácticamente no significa que ella era una buena mujer para Sansón, sino que ella estuviera atraído y preparada para casarse con él.
es posible que el enamorarse de alguien o con alguien que es muy malo para nosotros, esto nos pueda traer, recuerde, consecuencias graves. Pero veamos lo que dice Proverbios 4:23, el cual establece que sobre toda cosa guardada tenemos que cuidarnos, porque si nos descuidamos, nuestro corazón puede terminar en problemas. Pero vayámonos al Sefer Mishlei, que es el libro de Proverbios, como lo acabamos de mencionar, el capítulo 4, verso 23, y dice de esta manera, leámoslo completamente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, prácticamente la palabra nos está estableciendo que tenemos que tener cuidado con los sentimientos que broten de nuestro corazón, porque esos sentimientos, si no los sabemos administrar, nos van a terminar en problemas, vamos a tener consecuencias graves. Muchas veces el decir del buen creyente es poner bien los pies sobre la tierra y la cabeza en el cielo. ¿Para qué? Para poder discernir la palabra, para poder saber y tomar buenas decisiones. Más sin embargo, en esta situación que Sansón está viviendo con esta filistea, aparentemente ellos ya se habían enamorado, y Sansón consideraba que estaba haciendo lo que su corazón le había dictado. Así es que veamos entonces qué pasó con el proceso del león. Dice la palabra que él juntó miel del cuerpo muerto que estaba del león. Él expresamente, con esa actitud, violó su voto de nazareo, la cual estipulaba que un nazareato jamás debe de tocar un cadáver o acercarse a ese cadáver. Significativamente, amado Sajín, Sansón hizo esto. Después él fue asombrosamente lleno del Ruach Kadosh. Esto nos muestra que un derramamiento del Ruach Kadosh, es decir, del Espíritu Santo, no nos hace automáticamente personas más piadosas. Un derramamiento del Ruach Kadosh significa que le da a uno los recursos para ser piadoso, pero no lo hace a uno piadoso. Es decir, una persona puede tener un don maravilloso, o sea, el don de ser lleno del Ruach Kadosh, pero esto no significa que la persona espiritualmente sea una persona madura. O sea, en este caso, Sansón espiritualmente era inmaduro. Entonces, pasemos a al siguiente comentario, en el cual podemos ver que Sansón descubrió que la miel estaba sobre el cadáver del león. Más sin embargo, él nunca se lo comunicó a sus padres. Eso fue un grave error, porque inclusive los hizo partícipes de que consumieran de la miel que a él había encontrado, y esto prácticamente lo comprometía no solamente a él, sino que a los padres, el hecho de haber violado el voto de nazareato. Entonces, en la muerte que el león había tenido, y al compartir la miel con sus padres, ante esta situación,
vamos a concluir y vamos a poder ver que en la muerte de León y que Sansón compartiera la miel, vemos una ilustración espiritual de la obra que el Mesías, que Yahshua HaMashiach, hizo por nosotros. En esta ilustración vemos aquí que nuestro divino Adón, nuestro Abacadosh, nuestro Adón y amo, es el conquistador de la muerte y del infierno. Usted y yo lo sabemos, mas sin embargo, Él ha destruido el león que rugía ante nosotros y ante Él, es decir, la muerte, porque recuerde que Yahshua HaMashiach venció la muerte. Entonces vemos a nuestro Adón como triunfador, cargando la dulzura prácticamente, sosteniéndola y compartiéndola delante de todos sus hermanos e invitándolos a todos y cada uno de aquellas personas que compartan la alegría que el Adón tiene para nuestras vidas. De esa misma manera, Sansón compartió la dulzura de su victoria sobre el león con otras personas. ¿Qué es lo que nos señala esto, amado Sajín? Él señaló con esta situación o esta ilustración, nos muestra que un patrón de la manera que podemos nosotros manejar para poder compartir las buenas nuevas de salvación, es decir, el evangelio de Yahshua HaMashiach, o mejor dicho, la Besorá. Besorá es evangelio. Entonces, una de las formas que nosotros debemos de utilizar para compartir la Besorá es que veamos el punto de vista que tuvo Sansón y esto replicarlo con las personas que nosotros podamos manejar, es decir, con todas aquellas personas que estén cerca de cada uno de nosotros. Es decir, la miel, en este sentido, la figura que nos muestra la miel es la palabra. Y esa palabra nosotros tenemos que compartirlo con los más cercanos. Y esa es la forma como usted y yo vamos a estar siendo instrumentos en las manos de Yahweh. Recuerde que Yahweh nos ha escogido a nosotros y nos ha dado un mandato: ir y predicar y hacer discípulos, dice su palabra. Mas sin embargo, esta enseñanza que hemos visto de Sansón nos está mostrando cómo trajo la miel primero a aquellos que estaban más cerca de él, que era su padre y su madre. Sansón trajo la miel en sus manos de la manera más simple y disponible para él y la compartió. Así nosotros tenemos que aprender a compartir la palabra, lo que el Adón ha dejado establecido, poner en práctica el mandato que él ha dejado establecido, que es compartir la Besorá, es decir, compartir el evangelio de Yahshua HaMashiach. Sansón dio a algunos a que probaran algo de la miel. Sansón trajo la miel con modestia y la dio a sus padres, sin alardear de haber matado él al león. Es importante, amado Sajín, que esta palabra la podamos
trasladar esa figura, porque es importante que nosotros aprendamos a reconocer a nuestro Yahshua HaMashiach como el vencedor, aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario. Y que haya en nosotros esa gratitud del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros, como personas agradecidas, sabiendo lo que Él hizo y sabiendo lo que está haciendo por la humanidad entera, somos nosotros los llamados, los escogidos, los consagrados, los apartados, como usted le quiera llamar, para que seamos portavoces de las buenas nuevas de salvación, es decir, de la Besorá. La palabra dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar por nosotros. Así es que esta enseñanza, amados Sajín, la dejo en su corazón para que sea el Ruach Kadosh el que dé la convicción de la enseñanza de esta palabra y podamos ser portavoces de ella. Hasta aquí con la enseñanza de esta parte. Continuamos la siguiente semana sobre siempre el Perek 14 para darle continuidad al tema, para poder tener el desenlace que va a tener Sansón ante la situación de este matrimonio que tuvo que llevarse a cabo con la filistea. Que la gracia y la paz del Adón esté en cada uno de nuestras vidas, donde quiera que usted nos escuche, que la shalom del Abacadosh llegue hasta sus hogares, hasta sus negocios, donde quiera que usted se encuentre, y nos encontramos hasta la próxima semana. Shalom Obrahá, paz y bendiciones, hasta la próxima semana.